Bienvenidos a un capítulo más de Círculo Jalisco. Y bueno, como ya saben, uno de los objetivos con el que creamos este programa es para acercarles información que sea útil para poder salir juntos de este duro golpe que ha representado la pandemia para las familias mexicanas. Ya hemos hablado sobre apoyos económicos y asistenciales por parte del gobierno, pero hoy nos parece importante platicar sobre una problemática social que se ha incrementado con esta situación de encierro, pero que tampoco es exclusiva de la pandemia. Y estamos hablando sobre el tema de cómo tratar a los jóvenes. Y bueno, pues como ya se ha evidenciado mucho, hoy vemos más angustia, más depresión y en casos muy lamentables incluso suicidio en niños y adolescentes. Por eso, hoy contamos con la presencia de un joven con destacada trayectoria en el trabajo con jóvenes, sobre todo a nivel social, más de 20 años de experiencia. Ángel Romero, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Cristi? Gracias por lo de joven, o sea, por favor, que me haces. Y pues bueno, no, un placer estar aquí contigo en este proyecto que tanta falta creo que hace para la sociedad, hablar de las cosas buenas que también están ocurriendo y también ayudar a la gente, ¿no? Sumar valor, le llaman ahora en todos lados, ¿no? Sumar valor a la gente, así que muchas felicidades y pues aquí estamos para poder compartir, conversar y pasarla bien. Muchas gracias, Ángel. Y bueno, en todo este tiempo que tienes trabajando con los jóvenes, ¿qué ha sido lo más común que has encontrado como problemática? Bueno, una de las problemáticas como más fuertes y a nivel general, o sea, le ponemos el título de jóvenes, pero yo creo que incluso habemos muchos adultos que estamos también en ese trabajo, que es en la búsqueda de propósito, ¿no? O sea, buscar un propósito, tu propósito en la vida. Hoy, hace un año, estaba dando clases en un colegio y los chicos de prepa, pues que apenas están como, no sé, en esta parte de evolucionando en cuanto a todo, pues, ¿no? Tomando sus propias decisiones poco a poco, etcétera. Pues, de alguna forma, vi y entendí que hay como muchísima confusión porque ahora lo que tenemos, esta generación está viviendo con sobreinformación. O sea, nosotros pues no teníamos, o sea, cuando estábamos en la prepa y ese rollo, ya teníamos ese mood de celulares, pero no era tan alcanzable para todos. Y aparte de eso, la situación no era que pudieras tener toda la información al alcance de un botón, pues, ¿no? O ahora de tu ID de celular, pues, ¿no? O sea, tu Face ID. O sea, la tecnología ha aportado muchísimo a esta nueva generación y entonces las cosas van evolucionando súper rápido. O sea, lo que era tendencia ahorita, en un mes ya no lo es. O sea, de lo que se está hablando ahorita, en un mes ya no se está hablando. Aparte de la información globalizada. Entonces ya nos creemos otakus, nos creemos todos gamers porque en España son así, ¿no? Entonces, pues más que nada yo creo que la mayor problemática es la falta de propósito y como hay falta de propósito, entonces cualquier cosa creo que es buena y no todo es bueno, ¿no? O sea, todo suma, pero no todo es bueno. Así es, Ángel, y bueno, como tú bien dices, pues no es una problemática exclusivamente de jóvenes. Creo que tú y yo pertenecemos a una generación, digo, sin echarnos de cabeza, ya no, de no tan jóvenes, ¿no? Y creo que muchas de estas generaciones, incluso en la que nos tocó vivir a nosotros, ya empezaba a imperar este tema de la tecnología, de la mercadotecnia que maneja este asunto de la fascinación por lo inmediato, de la ley del mínimo esfuerzo. Entonces creo que muchas de estas generaciones ya son adultos o somos adultos, padres incluso de jóvenes y de niños, y de pronto pues, nos vemos como carentes de recursos para poder apoyar a nuestros hijos cuando nosotros mismos no contamos con estos en nuestra juventud, ¿no? O pocos
tuvimos el acceso o la inquietud de esta búsqueda. Sí, así es. Bueno, yo me acuerdo que en nuestras clases de prepa, no, y, insisto, no, como somos de la misma generación, no voy a decir mucho, pues, pero sí me acuerdo que era, nosotros teníamos que programar esta onda del gusanito, pues, ¿no? O sea, de mover el gusanito para tocar los puntos. Entonces, o sea, la generación de la prepa nos tocó en ese sentido. O sea, fue es lo que nos estaba tocando vivir y hoy en día nacen con tablets, o sea, los niños de 2, 3 años o antes, o sea, digo, suena muy ridículo pues, pero manejan incluso a veces mejor la tablet que uno. O sea, son una generación que se está conectando de una forma inmediata y entonces, como tienen, insisto, como sobreinformación, o sea, como tienen muchísima información de todos lados, pues hoy en día, casi ante la ignorancia de los padres en muchos temas que hoy los jóvenes están al día, entonces, pues ellos se creen de alguna forma superiores, pues, ¿no? O sea, y no dudo que podamos aprender de nuestros hijos. De hecho, estamos llamados a aprender también de ellos para poder generar un diálogo. Entonces, sí creo que no todo es malo, pero hay que saber cómo educar a los hijos sabiendo que de nuestras limitaciones, pues, ¿no? O sea, sabiendo que yo no me voy a, o sea, no voy a aprender de la noche a la mañana de tecnología porque es imposible, o sea, ellos nos llevan muchísima ventaja y nosotros tenemos que tener, estamos ocupados en otras situaciones, ¿no? Pero sí hay un diálogo que tenemos que establecer de valores, de formación, de camino, de amor, en donde el joven poco a poco va a ir formándose y va a tomar las decisiones que tenga que tomar. Buenas y malas, como a nosotros, pues, o sea, no va a tomar todas las lecciones correctas, pero sí enseñarle que de las lecciones equivocadas aprenda, ¿no? Y corre. Así es. Bueno, Ángel, yo no quería como enfocar mucho la charla en este punto, pero tú ya metiste el dedo en la llaga. Mucha de esta problemática es debido a la falta de propósito en la vida. Y pues creo que hay que mencionarlo. Tú lideras a los jóvenes desde la evangelización católica y creo que pues hoy más que nunca nos damos cuenta de la importancia de la vida espiritual en la búsqueda de este propósito que mencionas. Incluso vemos pues con mayor claridad que muchos jóvenes y adultos están queriendo emprender esta búsqueda espiritual, pero relacionan espiritualidad con religión y de pronto no se sienten identificados con las figuras que están ahorita representando a cualquiera de las religiones o cualquiera de las iglesias, ¿no? Porque generalmente se publica lo más feo, lo que más vende, lo más amarillista, y muy pocos van a investigar más allá de lo que se nos muestra. Entonces, Ángel, ¿cuáles serían tus recomendaciones principales para emprender esta búsqueda de identidad espiritual desde el propio camino, desde la propia postura? Uf, qué buena pregunta. Mira, de entrada, yo creo que, o sea, el problema no es que lo liguen con la religión, el problema es el concepto que tienen de religión. O sea, porque religión viene de religare, es una palabra, si no me recuerdo, en latín, que significa como reconectar con lo divino, es como mi lazo con lo divino. Entonces, en terminología y en estructura, la religión es buena. O sea, la religión es el camino que nos lleva a conectar a Dios, ¿no? Y hay un chorro de religiones. Yo personalmente creo que Dios salva a través de la Iglesia Católica, pero también creo en un Dios tan increíble y tan amoroso y tan grande que bueno, tiene paciencia con toda la gente, pues, ¿no? O sea, como, pues es su creación a final de cuentas. Y los que somos bautizados somos sus hijos. Entonces, y yo creo que hay muchísima gente buena que, no sé, camina en otra religión que tiene la capacidad de crear un mundo mejor. O sea, yo creo en un Dios así de grande, pues, ¿no? Pero en torno a esto,
sí creo que la espiritualidad, que va ligada, insisto, con la religión, tiene mucho que ver en la esencia del ser humano, pues, porque el ser humano, si el ser humano no tiene la capacidad de descubrir de dónde viene, qué hace, cuál es su propósito en la vida, etcétera, pues sí, o sea, no dudo que viva, ¿sabes? O sea, todos tenemos un camino, pues, ¿no? Y todos vamos a vivir, pero en algún punto la vida misma te va a llevar a tratar de descubrir o redescubrir tu propósito, ¿no? Entonces, es ahí donde por fuerza nos tenemos que hacer las preguntas que a veces no nos queremos hacer, que es hacia adentro, o sea, nuestras como qué soy, para qué existo, por qué estoy aquí, o sea, de verdad hay un ser superior a mí, qué existe, qué hay después de la muerte, ¿sabes? O sea, esas preguntas que muchas veces nosotros en nuestra infancia, adolescencia, nos sentábamos en la azotea de nuestra casa o en el tejabán o con un amigo o amiga, ¿no? Y nos poníamos a filosofar, ¿no? O sea, de esas preguntas que habrá, habrá más gente en otros planetas, ¿no? O sea, como esas preguntas fumadas, pues, que les llamamos. Pero a final de cuentas son preguntas filosóficas, pero que nos llevan a, no sé, como a tratar de encontrar el porqué de nuestra existencia, pues, ¿no? O sea, digo, yo me la puedo pasar viendo videos en YouTube todo el día, pero en algún punto, cuando esté solo, cuando no haya luz, cuando literalmente se corta la conexión, o sea, va a haber un silencio y en ese silencio es cuando definitivamente uno reflexiona acerca de la vida, pues, ¿no? Y ciertamente nosotros como iglesia, bueno, hablando de la iglesia católica, pues la iglesia en cualquier religión, pues está hecha por los seres humanos, o sea, los que somos creyentes estamos metidos en ella. Y si yo soy imperfecto, pues o sea, la forma en llevar mi fe, pues es imperfecta, pero estamos en el camino, pues, ¿no? Y creo que es ahí donde nos tenemos que encontrar. Y los jóvenes, yo entré, ahora que fui maestro y con todos estos años de trabajo con ellos, yo encontré preguntas sinceras, ¿sabes? O sea, preguntas auténticas, dudas auténticas. El detalle es que muy poca gente tenemos la capacidad de escuchar esas preguntas, porque vienen desde una naturaleza humana y de su edad. Entonces, muchas veces como papás, digo, yo no soy padre, pero tengo muchos amigos padres, buena onda, chidos también, digo, pero sus hijos tienen un montón de preguntas y a veces no tenemos tiempo para contestarles. Y cuando les contestamos como desde el, ya te digo para que no me preguntes más porque estoy ocupado, pues, ¿no? Pero cuando hay un diálogo sincero, o sea, por ejemplo, en este caso mis alumnos no querían un amigo más, ¿no? O sea, no buscaban como un amigo que les solapara cosas, no querían como el profe buena onda, sino querían querían un adulto que los escuchara, que no los juzgara, que no los etiquetara, que no los minimizara por hacer preguntas que parecieran insignificantes, pero para ellos son totalmente relevantes, pues, ¿no? Entonces, creo yo que como adultos tenemos la responsabilidad de, siendo adultos, entender el proceso de estos jóvenes, pues, ¿no? O sea, y adolescentes. O sea, están en búsqueda, así como todos estuvimos en búsqueda, solo que ellos están sobresaturados de información y nosotros teníamos que buscar información, ¿no? O sea, era la contraposición, pues, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el verdadero paradigma, pues, ¿no? O sea, cómo poder generar un diálogo con mi hijo adolescente, mi hija joven, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿no? O sea, sin minimizarlo, sin hacerlo sentir mal, sin hacer sentir que sus preguntas son vanas o tontas o parecieran lógicas, ¿sabes? O sea, pues porque para ellos, si lo está preguntando es porque tienen duda. Y muchas de sus dudas, por no decir o sea, la totalidad, son auténticas, pues, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, paciencia y madurez también, porque también muchas veces nosotros como adultos
no tenemos la madurez, suena muy irreverente, digo, muy ilógico pareciera, pero no tenemos la madurez para contestarle a nuestros adolescentes o jóvenes. Así es, Ángel. Bueno, te comparto respecto a este punto que mi hijo de 6 años ya me hace preguntas existenciales, ¿qué hay después de la Sí. muerte? Y en alguna ocasión me escuchó decir que después de la muerte, que en el cielo ya no nos conocemos nadie, que yo ya no soy su mamá, ni su papá es su papá, que allí todos conviven de diferente manera, ¿no? Después me arrepentí porque creo que hay que también medir las edades. Quizás esto para él fue muy fuerte y ya él me acordaba que me había escuchado decir eso y en días pasados me preguntó, mamá, pero es que dices que ya no te voy a conocer en el cielo y que ya no es mamá y no sé qué. Entonces, también pues entender pues, las edades, lo que son capaces de asimilar los niños o de la capacidad que tenemos nosotros como padres para explicarles ciertas cosas, ¿no? Cuando me lo cuestionó, le dije, ups, sí es cierto, no puedo llegar y aventarle conceptos así por nomás que ni yo misma conozco en su totalidad. Entonces empecé a buscar información y me senté con él a ver videos y a más o menos tratar de entenderlo. Pero sí, digo, mi niño de 6 años ya me pregunta con más detalle de las cosas o de los conceptos que nos han dado también a nosotros desde niños y que quizás nunca lo escudriñamos, nunca lo investigamos a Claro. profundidad, pero nos obligan, digo, no queda Sí. duda de que los niños son nuestros mejores maestros. A mí me ha obligado a investigar muchísimo, Sí, a, claro. a todo, a buscar información para poder compartírselo de una manera más digerible y a veces veo que ni yo misma había digerido esa información, ¿no? Y por eso yo creo que ahí radica la falta de identidad que tenemos con nuestra propia religión a veces, ¿no? Que no la Claro. conocemos bien. Pero, ¿sabes qué? O sea, yo creo mucho que para poder explicarle a un joven, adolescente, incluso niño, no hay que dudar de su capacidad, ¿eh? O sea, ellos, no sé, están creciendo de una forma que muchas veces no comprendemos y tal vez no vamos a terminar de comprender. Pero yo creo que no hay que como dudar de su capacidad de entendimiento. Lo que sí es que hay que buscar la manera, ¿no? Y lo dices muy bien, creo que los adultos tenemos solo que aprender cómo decir las cosas, pero no omitir las cosas, ¿no? O sea, muchas veces, incluso hablando de la sexualidad y hablando de otros temas, buscamos nombres paralelos para que, ¿sabes? Porque, uy, no, qué pena decirle por su nombre, ¿no? Y creo que el niño tiene que aprender pues, ese tipo de cosas y no avergonzarse de eso, ¿no? Entonces, lo mismo va con la fe y con lo que creemos. El niño no tiene que avergonzarse y solamente hay que buscar la forma de cómo compartirlo, pues, ¿no? Algo positivo que nos está dejando esta situación en particular, digo, no exclusivamente la pandemia, este tema que se ha evidenciado ya desde los últimos años, que es la ansiedad, la depresión en los niños, la importancia de la inteligencia emocional, psicológica, creo que pues todo nos conduce a que también hay que voltear a ver nuestra vida espiritual. Entonces, creo que poquito a poquito los que nos atrevemos a hablar de estos temas estamos siendo escuchados y por lo mismo hay que prepararnos más. La vida espiritual es muy rica, muy bonita, pero sí debemos de emprender un camino desde el silencio, desde la intimidad, no desde lo que nos vende el mundo, ¿no? Porque nos han vendido que la Iglesia Católica exclusivamente, particularmente, está creada para esclavizarnos, ¿no? Hacen mucha referencia a la época del oscurantismo, como que nos quieren controlar y dominar. Pero ya uno que pasó por ciertas etapas de la juventud, te das cuenta que lo que realmente esclaviza son muchas ideologías que nos están vendiendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería para mí la vida espiritual o particularmente una relación con Dios, un camino de libertad más que de esclavitud. Sí, totalmente.
yo, por ejemplo, yo últimamente he encontrado el término de católico light, ¿no? Y me encantó tanto el término que dije, no manches, yo soy un católico light. O sea, porque el Señor en la Biblia, pues en su palabra dice, yo he venido aquí para que me des tus cargas, porque para hacer tus cargas ligeras, pues, ¿no? Entonces, si Dios, yo creyente católico, creo en un Salvador, o sea, alguien que se hizo humano como yo para salvarme, y para que yo ya no me mortificara por la vida, sino que luchara por conectarme con Él y conectarme con la vida. Entonces, pues qué chido es ser un católico light, pues, ¿no? O sea, un católico ligero, un católico libre, o un creyente incluso, ¿no? O sea, no solamente como católico, porque católico significa universal. Entonces, la universalidad es eso, nos incluye a todos. Entonces, yo amo mi iglesia católica. También sé que los que estamos dentro tenemos fallas, nos hemos equivocado y nos vamos a seguir equivocando. Y hay mucha lucha en la gente. Lo que sí creo también es que no tenemos que apartarnos de eso. O sea, si te soy sincero, yo también cada vez menos porque, no sé, ya llega una edad en la que prefiero tomarme una buena cerveza o un buen café, una buena charla que ir a un antro, cosas por el estilo, ¿no? No digo que esté mal, pero no sé, o sea, yo disfruto mucho más una charla. Pero el problema no es eso, o sea, el problema no es tomarte una cerveza, el problema es el exceso cuando te excedes en el alcohol. El problema no es ver a una mujer y decir, no, wow, qué mujer tan guapa, sino que el problema es cuando lo ves con morbo y dices, quiero todo con ella y te obsesionas y la ofendes, pues, ¿no? En todos los sentidos. El problema no es que exijas los derechos para tal o cual sector de la sociedad. El problema es cómo los exiges. El problema no es saber si tienes la verdad o no como creyente, sino saber que el otro es tu hermano y estás llamado a amar al prójimo. Y eso incluye, obviamente, a las personas que piensan totalmente diferente a ti, ¿no? O sea, creo yo que nuestra lucha es más espiritual, hablando de la creencia. O sea, es más espiritual. Y aquí en el mundo, obviamente, yo quisiera dejarle un mundo mejor a las nuevas generaciones, pero entonces lo que tengo que hacer es yo comportarme como lo que anhelo, pues, ¿no? O sea, porque la juventud aprende a partir de tu ejemplo, no de tus palabras. Puedes hablar 20,000 cosas súper bonitas y puedes decir Dios esto, Dios aquello, pero muchas veces si no actúo, si mis acciones no tienen el respaldo de lo que yo estoy haciendo en vida, pues podré hablar súper bonito, pues, ¿no? Pero nada de eso va a conectar conmigo. O sea, porque si me ven tratando mal a un mesero, pero yo digo, ay, es que el amor de Dios, o sea, van a decir, bro, o sea, el mesero también es tu próximo, tu prójimo, ¿no? Entonces, yo creo eso, yo creo y no solamente es adentro y afuera, sino que es como entender que la sociedad es eso, estamos llamados para conectar con la sociedad. De hecho, si nos ponemos muy bíblicos, los primeros apóstoles, o sea, dice la Biblia textualmente, o sea, generaban comunidad y eran agradables en el pueblo, ¿no? O sea, el pueblo los amaba, o sea, llamaban la atención porque eran buenos con la gente y por eso la gente los amaba. Entonces, obviamente hubo persecución y todo ese rollo, pero no significa como apartarnos y crear nuestro caparazón y meternos en los templos y o sea, como cerrar puertas y ventanas y que nadie entre, sino que prepara tu corazón de tal forma, así como decías, como si eres creyente, si eres católico, pues ora, ve a misa,
si rezas el rosario, si lo que crees, o es lo que te anima a conectar con Dios. Lee la Biblia, lee libros espirituales, reúnete con una comunidad, o sea, haz eso, pero también cena con tu amigo no creyente, o sea, vete y tómate una cerveza con amigos que no opinan igual que tú, pero mantente fiel a tus convicciones, pues, ¿no? Y no tengas miedo, así como ellos hablan de lo que creen, pues tú también tienes el derecho a hablar de lo que crees, pero desde el amor y la libertad, pues, ¿no? O sea, sabiendo que el otro, no por fuerza, por más que tú anheles el bien para el otro, no por fuerza tiene que pensar igual que tú. Y ahí a mí me ha pasado muchas veces, o sea, yo antes era una persona yo creo tener la verdad, y te traía el estandarte de la verdad, y entonces quería que todo mundo creyera lo que yo creo. Pero hoy más que nunca creo que si incluso Dios nos dio la libertad de creer lo que queramos y aún así tener la capacidad de amarlo, entonces ¿quién soy yo para no permitirle a la gente ser libre a mi lado, pues, ¿no? O sea, y hoy me he convertido en una persona que cualquier persona que piense diferente a mí tiene la capacidad de conversar conmigo, pero o sea, estoy tan convencido de lo que creo que no tengo problema con generar ese diálogo, pues, ¿no? Y claro, hay gente necia en todos los sentidos y de todos los bandos y de todas las creencias, y pues ahí es cuando ok, gracias, ¿no? Nos vemos luego, nos hablamos. No hablamos ni de fútbol, religión, política. Ya entendí que contigo no va por ahí, ¿no? O sea, pero hay gente muy madura que tiene dudas auténticas, insisto. O sea, esto de la juventud como que va germinando, pues, ¿no? O sea, nos toca a mucha gente. Entonces, sí creo, pues, que la creencia va a partir de ahí, pues, ¿no? O sea, a partir de cómo nos conectamos con la gente, de cómo hablamos con la gente, pero también de cómo eres en tu vida diaria, pues, ¿no? O sea, si tú eres altanero, si eres una persona incongruente, si abusas de la gente, si no regresas el cambio, si prometes algo y no lo cumples, pues, o sea, por más, y después dices, Dios te ama, sácate a volar, ¿sabes? O sea, como chido, bro, pero si no eres congruente con tu vida, ¿cómo voy a creer que eso es lo que me va a beneficiar a mi vida? ¿Sí me explico? O sea, creo que va por ahí. Y también ser auténtico, o sea, también mostrar tus luchas, porque estoy seguro que cualquier persona, por más creyente que sea, tiene una lucha constante con la ira, no sé, con cualquier cosa, ¿no? O sea, con la sexualidad, con cualquier cosa. O sea, tiene luchas porque, pues para eso estamos aquí, para entender nuestras luchas. Y entendiendo nuestras luchas, poder trabajar en ellas. Y entonces yo no me creo perfecto por creer en Dios, por creer en Cristo, por creer, al contrario, me creo el más imperfecto de todos, pero estoy en la lucha, pues, ¿no? Entonces, no sé, creo que por ahí, hablando en voz alta. Pues. Exacto, coincido contigo, Ángel. Creo que hasta que nos damos cuenta que emprender una vida espiritual o una relación con Dios implica compromiso y sacrificio, hasta ese momento creo que vamos adquiriendo seguridad de lo que es la vida católica y entonces ahora sí transmitirla. Quizás a los que de algún modo buscamos emprender este camino es porque traemos la teoría de toda la vida y la traemos grabada en la mente y en el corazón, pero no lo ponemos en práctica en los momentos difíciles, ¿no? O sea, amamos y alabamos a Dios mientras todo va perfecto, pero cualquier tiempo de dificultad, ahí sí ya no nos atrevemos como a defender nuestra fe. Entonces, cuando entendemos que incluso estos momentos difíciles son parte del proceso y del trabajo de Dios en nuestras vidas, pues vamos adquiriendo esa seguridad y como tú lo dices, creo que la parte fundamental para iniciar esta vida espiritual es asumir la propia pequeñez, ¿no? Luchar contra el ego, que el ego es lo que más estorba a Dios para actuar en nuestras vidas. Entonces, con eso yo me quedaría, Ángel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que esto es más
bien como una introducción a un tema que da para muchísimo más. Ojalá tengas oportunidad de acompañarnos en próximas charlas. Claro, con gusto y encantado, Cristi, y de verdad que auguro muchas cosas padrísimas para esto que estás emprendiendo. Sí creo que, insisto, la sociedad necesita seguir escuchando cosas buenas. Eh, y ya, si pudiera yo dar como un último mensaje, sería, si son papás y estás conectado con tus hijos, y les quieres enseñar o quieres tratar de entenderlo, incluso orientar en este camino, hablando de la vida en general, pero también en lo espiritual. O sea, ten paciencia y calma y también, pues como padre, comprométete, pues, ¿no? O sea, no solamente a sostenerlo, no solamente a abastecerlo, no solamente a educarlo, sino a sentarte con él y platicar con él, con ella, y platicar y escuchar, pero una escucha auténtica, no una escucha solamente para salir del paso, sino escuchar auténticamente. Y yo creo que él va a hacer que también tu vida cobre incluso más sentido, pues, ¿no? O sea, porque así como bien decías, nosotros encontramos nuestro propósito de manera personal, pero también inculcamos a los que nos rodean, ¿no? O sea, conectamos e influimos en las personas que nos rodean. Y bueno, si eres padre o madre, pues obviamente tus hijos son tus inmediatos, pues, ¿no? Entonces, si queremos un mundo mejor, tenemos que ser mejores personas para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente más chido, pues, más cool, más buena onda, más preocupados por el otro, pues, ¿no? Entonces, y pues gracias por este espacio, por la oportunidad, pues, y adelante, cuantas veces sea necesario, estamos aquí para servir, ayudar y aportar. Muchas gracias, Ángel. Y bueno, aportando un poquito a esta idea que planteas, escuchando a un padre colombiano, Pedro Justo, nos decía que él define a Dios como la paz que no lo deja en paz. Es decir, esta paz y esta energía que le da Dios lo mantiene en actividad y en movimiento continuo, muy inquieto, queriendo hacer muchas cosas, porque muchos confunden la paz con la tranquilidad. Sí. Entonces dice que no es lo mismo estar acostado en un sillón viendo la tele y eso no significa que estés en paz, ¿no? Puedes estar muy inquieto, ansiedad, y el hecho de que estés muy activo haciendo muchas cosas, buscando cómo ayudar a la sociedad y todo, no significa que estés intranquilo. Puedes traer una paz enorme en tu interior y creo que así es como se definiría, pues, tener una auténtica vida espiritual. Y bueno, pues nos ganó, mira, este tema no era el enfoque de la charla, pero nos ganó. Dios se hizo presente en esta conversación. Entonces, bueno, mi conclusión sería para los jóvenes, ahora sí el tema de la charla, es que no están solos si se sienten intranquilos, de pronto un poco tristes, que no tienen una mirada clara hacia su futuro. No están solos, a los primeros que deben de buscar sea a sus padres y a su familia, pero pues ojalá que los padres pudiéramos tener las respuestas a todo, ¿verdad? Muchas veces no es así, entonces también se vale buscar ayuda psicológica, espiritual, de cualquier persona a la que le tengas confianza, pero sí con la inteligencia de que sea una persona que sabe lo que está haciendo. No buscar consejos entre amigos que de pronto están más perdidos que uno, ¿no? Sí, así es. Es cierto, y digo ya, por último, de los últimos, creo que también a nivel, o sea, pertenecer a una comunidad, o sea, pertenecer a un grupo de gente, como tú dices, que te ayude, que te anime, o sea, un grupo como que escoge bien a tus amigos, pues, ¿no? O sea, si son los jóvenes que nos están escuchando, escoge bien a tus amigos, que no sean tóxicos, mala onda, que no se burlen de ti, sino, no sé, que te animen, que te hagan sentir chido, pues, ¿no? O sea, si algún joven nos escucha, y ánimo, o sea, la vida, o sea, lo que te preocupa ahora, el día de mañana no te va a preocupar, no te preocupes. Exacto. Así que bueno. Excelente. Y gracias. Muchas gracias, Ángel, y ya te comprometiste, te esperamos en próximas pláticas para Círculo Jalisco. Prometido.